En base a comentarios de dos usuarios principalmente, Moisés Jiménez y Daniel Ramos, voy a explicar cuáles son las formas de interpretación de la Torá. Y esto lo vamos a dividir en dos partes. Primero, la técnica, por así decir, la teoría de la cuestión, las diferentes formas, que son 4 más 1, y después dar un ejemplo concreto. Y la idea básica es así. Existe lo que se llama el pardes en hebreo. Pardes, la traducción literal sería como un campo, una plantación de frutos. Pero son 4 letras que representan 4 niveles de interpretación de la Torá. Pshat, Remez, Drush y Zoid. Pshat significa el significado simple de las cuestiones. Literalmente lo que está escrito. Y de vuelta, el significado de lo que está escrito. No como interpretaciones, sino esto es lo que quiere decir. Cuando hay alguna frase en el Tanaj, en la Biblia, que no es comprensible si no analizamos las palabras, pues el Pshat dirá que significa tal o cual cosa. A pesar de que no está literalmente escrito, pero ese es el Pshat, ese es el significado simple de lo que significa la frase. Después viene el Remez. Remez son alusiones y se refiere a no frases escritas, sino, por así decir, como si fuese la letra chica de los contratos, lo que está escrito detrás de las frases, aquello que no se ve en una lectura simple, sino, por ejemplo, una de las herramientas del Remez es gematria. Gematria es la sumatoria de las letras. En hebreo cada letra corresponde con un número, entonces cuando sumamos los números de una palabra y da igual que la sumatoria de las letras de otra palabra, sumamos las letras de una palabra más las letras de otra palabra y dan igual, puede ocurrir que haya una relación, y nuestros sabios trajeron como tradición desde el monte Sinai qué palabras están relacionadas unas con las otras. Esto se llama un remez, una indicación, una alusión a otra cosa un poco más profunda. Después viene el drush. Drush también es como una interpretación, sería la traducción, y la idea es que a través de ver palabras que están de más, o letras que están de más, o a veces incluso una coronita, dicen de Rabbi Akiva, que interpretaba Tilim Tilim Alohois, montañas y montañas de leyes, un koitz, de una coronita de una letra. En un Sefer Torah, en un libro de la Torah, las letras se escriben de una forma muy particular, que tienen incluso coronitas, algunas tienen una coronita, otras tienen 3 coronitas, y Rabbi Akiva interpretaba montañas y montañas de leyes de las coronitas de las letras. Ni que hablar de las letras, ni que hablar de las palabras, ni que hablar de las frases, y así sucesivamente. Esto es el drush, y en muchos casos el drush, por ejemplo el Midrash, es un clásico libro de drush. El Midrash se ocupa del background, de lo que estaba pasando detrás de la historia. Cuando Moshe subió al monte Sinai y se encontró con los ángeles, no está escrito en el texto concreto de la Torá, sino que son midrashim, son interpretaciones y explicaciones de nuestros sabios que se aprenden de vuelta de una palabra, de una letra, etc. Y después viene el Zoid es lo que se conoce como Kabbalah, la mística judía. La traducción de Zoid es secretos, que tampoco está escrito literalmente, sino que son ideas de la mística judía profundas que nos explican en general la arquitectura de la creación, la arquitectura del mundo y la relación entre el mundo y Dios. Ahora bien, estos son los 4 métodos que se llaman Pardes, Pshat, Remez, Drush y Zoid. Las primeras letras de cada una de estas palabras generan esta palabra Pardes. Hay una quinta interpretación, hay un quinto nivel, por así decir, que se llama Hasidut, que es la filosofía, el pensamiento hasídico, que lo que hace es a las 4 formas, el Pardes, a las 4 formas, darles una energía y un entusiasmo, una vitalidad renovada, como vamos a ver en el ejemplo. Ahora bien, antes de entrar en el ejemplo, es fundamental entender que ninguna de estas 4 se auto-excluyen. El Pshat no saca el Remez no saca el Drush, y el Drush no saca el Zoid, ni el Zoid saca el Pshat, y así podemos jugar con las diferentes combinaciones. El punto es que ninguno niega al otro. Al mismo tiempo, simplemente en diferentes niveles y dimensiones, el mismo versículo significa 4 cosas diferentes, o incluso a veces más de 4 también, porque puede haber varios midrashim. Un midrash explica una cosa de este versículo, otro midrash explica otra cosa de este versículo. Incluso con el Pshat también puede ocurrir lo mismo. Según una forma de ver las cosas, el Pshat es uno, según otra forma de ver las cosas, el Pshat es otro. Incluso, dicen nuestros sabios, Shivim Panim la Torah, hay 70 caras para la Torah, e incluso más aún. Nuestros sabios explican, es un midrash, que cuando Moshe subió al monte Sinai a recibir la Torah, Dios para cada ley le explicó 49 razones por las cuales tal o cual cosa es puro,
tahor, puro, y 49 razones por las cuales la misma cosa es tamei, es impuro. Quiere decir que hay montones de diferentes perspectivas, esto ya lo expliqué en otro video, e incluso cuando hay una discusión entre nuestros sabios, y una opinión dice una cosa y otra opinión dice otra cosa, ambas son verdad. Eilu ve Eilu, dice el Talmud, Eilu ve Eilu dibre Elohim Haim. Tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente. La halajá, la ley es de una manera. Pero la otra opinión no deja de ser real, verdadera y existente. Solo que para ese rabino, en el nivel en el que él estaba, desde la perspectiva en que las cosas se observaban, pues esa era la halajá, la ley. Pero para el común de la gente que no estamos en ese nivel, la halajá, la ley será otra. Estos son los 4 niveles de interpretación: Pshat, Remes, Drush y Soid, Pardes, más Hasidut. ¿Cómo voy a explicar? Ahora vamos al ejemplo. Decimos todos los días a la mañana, lo primero que un Yehudí dice cuando se despierta, ni siquiera se levantó de la cama todavía, una frase que está en todos los libros de rezos: Traducción, hay varias formas de traducirlo: te agradezco a ti, Rey eterno, vivo y eterno, Rey vivo y eterno, que devolviste mi alma en mi interior, grande es tu fe en mí. Esta frase se puede interpretar como Pshat, como Remes, como Drush, como Soid y Hasidut. Vamos al Pshat, vamos al sentido literal. El Talmud explica que cuando una persona se va a dormir, parte del alma se retira, el sueño es como un 60avo de la muerte, parte del alma se retira. Y hay un juicio en el Shamaim, en el cielo, si esta persona tiene que volver a vivir o no, tiene que continuar viviendo o no. Y Dios es muy misericordioso, Dios es muy compasivo, es muy bueno con nosotros y nos devuelve el alma en su totalidad cuando nos despertamos. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es, muy bien y lefanejos, te agradezco Dios porque estoy vivo. Un simple agradecimiento por la vida. Porque ¿quién dice que tendríamos que estar vivos? Este es el Pshat, este es el sentido literal de la cuestión. Ahora vamos al Remes, vamos a la indicación, a una alusión. Esta frase de que Dios nos devuelve la vida en todos los días, después del sueño, alude a que en el futuro por venir van a resurrectar todos los muertos. Uno de los fundamentos del judaísmo es la resurrección de los muertos. Con la venida de Mashiach rápida en nuestros días, van a pasar varios procesos. El último de estos procesos, por así decir, es la resurrección de los muertos. Entonces, así como, entre comillas, estábamos muertos mientras dormíamos, por lo menos un 60avo, en el futuro por venir alude esta frase a que Dios va a resurrectar a todos los muertos del pueblo judío para continuar con una vida eterna, con la venida de Mashiach y la presencia de Dios en la tierra, etc. Ahora bien, esto fue el Remes, la alusión. Y el Drush, la interpretación incluso orientada hacia halajá, hacia ley. Cuando uno deposita una garantía en manos de otra persona, porque tomó un préstamo, por ejemplo, hay que aprender a ser fiel, hay que aprender a ser correcto y devolver la garantía. Así como Dios devuelve nuestra garantía, el alma, nosotros se la dejamos a Dios en garantía. De hecho, lo último que decimos antes de ir a dormir, en tus manos decimos, Dios, nosotros, en tus manos encomendamos el alma. Me has redimido, es un Dios verdadero, etc. ¿Qué significa? Así como Dios, nosotros le depositamos nuestro alma y Él lo devuelve todas las mañanas, de la misma manera, cuando uno deposita una garantía en manos de otra persona, esa persona tiene que aprender a ser fiel y tiene que devolverla, y nosotros tenemos que aprender a ser fieles y devolver nuestras garantías. Ser gente fiel, gente confiable. Este es el Drush, que está orientado hacia una ley, hacia una buena cualidad de aprender a ser fiel y devolver las cosas. El Soid es un poco más complejo. Melech hace referencia, la palabra Melech quiere decir rey, hace referencia a un nivel espiritual que se llama Malchus. Chai Vekayom hace referencia a que Dios es vivo y eterno, hace referencia a un nivel espiritual que se llama Yesoid. Ahora no es el momento para entrar en toda la discusión de qué significa Malchus y qué significa Yesoid. Son dos sefirot, son dos expresiones divinas. Y como decimos Melech, Chai Vekayom, decimos estas dos expresiones, reinado por un lado y eterno por el otro, juntas simbolizan la unión de estos dos niveles. Que en resumen, muy resumido, Yesoid, fundamento se traduce en castellano, simboliza el placer que una persona puede tener en dar.
en enseñar, en darse a sí mismo, en hablar. Y Malchus, el reinado por así decir, es en la práctica, el acto mismo de hablar. Entonces, para que una persona realmente pueda transmitir un mensaje, tiene que tener placer en lo que está haciendo. Y esta es la unión de Yesoid y Malchus. Yesoid siendo el placer que uno puede inyectar, por así decir, en lo que está haciendo. Y Malchus en la práctica, la acción, lo que está haciendo, hablando, haciendo, etc. Entonces, cuando hay una unión de Yesoid y Malchus, cuando en la práctica, cuando uno hace, uno disfruta lo que hace, pues es una acción diferente. Tanto afecta a la persona en forma diferente, como el medio que uno afecta a través de su acción, también es diferente simplemente por el hecho de que uno aplicó placer en lo que estaba haciendo. Este es el Soid. Yesoid y Malchus, este es el secreto, por así decir, místico, estos dos niveles, fundamento y reinado, que se vinculan en esta frase. ¿Qué dice Hasidut? Hasidut, una de las ideas básicas de Hasidut es poner al hombre frente a Dios. Entonces Hasidut dice lo siguiente: antes de que uno se lave las manos a la mañana, en cuanto se despertó, las manos están impuras. Hay una impureza determinada cuando la persona se va a dormir, como ya explicamos, la neshama, el alma se retira, parte del alma, y como queda un espacio, por así decir, vacío en el cuerpo, se llena de tuma, de impureza. Al despertar se retorna el alma y esa impureza queda, así explican nuestros sabios, en las uñas. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer a la mañana es lavarse las manos. Se llama Netilas Yadayim, en Yiddish Nagelwasser. Lavarse las manos. Uno tiene agua preparada. Idealmente ni siquiera se baja de la cama, ni siquiera apoya los pies en la cama. Pero por lo menos en el baño o lo que sea, uno se lava las manos sacándose esta impureza. Sin embargo, incluso antes de lavarse las manos, uno tiene que decir esta frase, Moide Ani Lefanejo, etc. Yo agradezco a Dios que devolvió mi alma en mi interior, etc. Grande es la fe de Dios en cada uno de nosotros. Incluso antes de lavarse las manos. ¿Qué significa esto? Que la Neshome, el alma de cada Yehudí, es algo tan elevado, tan puro, tan increíble, que incluso estando impuro, agradece a Dios. Incluso estando impuro, antes de lavarse las manos a la mañana, en cuanto se despertó, está en la cama, ni siquiera se lavó las manos todavía. Sin embargo, agradece a Dios, sin embargo, tiene un vínculo impresionante con Dios. Sea cual fuere el estado en el cual se encuentra. Y esto es lo que viene Hasidus a decirnos. Esto es lo que enseña Hasidut. Cuando uno observa a otro Yehudí, uno tiene que observar el alma de esa persona y saber que en su estado original, en el interior de esta persona, incluso si esta persona es un terrible malvado, en las acciones que hace, en las palabras que dice, en los pensamientos que piensa, incluso de esa manera, sin embargo, en su esencia es algo especial. Es imposible de impurificar. No hay nada que pueda impurificar, en las palabras escritas, digamos, en el texto mismo, como se enseña esto, no hay nada que pueda impurificar el Moide Ani de un Yehudi. No hay nada que pueda impurificar el agradecimiento desde la esencia misma del alma hacia Dios de cada Yehudi. No hay nada que lo pueda afectar esto. Entonces vemos que hay 4 formas de interpretar y hay una quinta forma que lo que hace es darle una energía impresionante a esas otras 4 formas. No quita, ninguna quita la otra. Y entre paréntesis, muy en resumen, cada una de estas 4 formas, más la quinta, se corresponden con los 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Ahora no importa todo el detalle, el punto es que Hasidut está, por así decir, por encima de las otras 4 formas, pero no porque las quite, no porque las sobrepase en términos de que ya no existe más ni Pshat ni Dremes, no. Sino que cada una tiene su lugar, en su espacio, y que haya otra interpretación no quita la interpretación anterior, y que haya una interpretación de otro nivel superior no quita que en un nivel inferior la interpretación correcta sea tal o cual. El Pshat sigue siendo el Pshat, el sentido literal sigue siendo el sentido literal, incluso si hay una explicación hasídica de esta cuestión. Eso no quita el Pshat. El Pshat, el sentido literal, sigue siendo el mismo. Que Hashem nos dé el mérito de poder estudiar Torah, y como escribe el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, cada uno de nosotros tiene que estudiar toda la Torah en el modo de Pshat, toda la Torah en Remes, toda la Torah en Drush, toda la Torah en Soid, y ni que hablar toda la Torah en Hasidut. Y esto es lo que hace que cada uno de nosotros revele su verdadero potencial, y a través de que cada uno de nosotros revelemos nuestro verdadero potencial, es que va a venir la venida de Mashiach, va a ocurrir la venida de Mashiach rápido en nuestros días.